Libro Tratado Esotérico de Astrología Hermética del venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 2. Taurus, del 21 de abril al 20 de mayo. Siendo Taurus el signo zodiacal que gobierna la laringe creadora, ese útero maravilloso donde se gesta la palabra, el verbo, conviene que a grosso modo comprendamos en esta lección las palabras de Juan, cuando dijo: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Existen 7 órdenes de mundos, 7 cosmos creados con el poder del verbo, con la música, con el sonido. El primer cosmos se encuentra sumergido entre la luz increada del absoluto. El segundo orden de mundos está constituido por todos los mundos del espacio infinito. El tercer orden de mundos es la suma total de todos los soles del espacio estrellado. El cuarto orden de mundos es el sol, que nos alumbra con todas sus leyes y dimensiones. El quinto orden de mundos está compuesto por todos los planetas del sistema solar. El sexto orden de mundos es la Tierra en sí misma, con sus 7 dimensiones y regiones pobladas por infinitos seres. El séptimo orden de mundos está formado por esas 7 esferas concéntricas o mundos infiernos del reino mineral sumergido bajo la corteza de la tierra. La música, el verbo, colocado por el Logos en 7 octavas musicales, sostiene al universo firme en su marcha. Primer orden de mundos, nota do. Segundo orden de mundos, nota si. Tercer orden de mundos, nota la. Cuarto orden de mundos, nota sol. Quinto orden de mundos, nota fa. Sexto orden de mundos, nota mi. Séptimo orden de mundos, nota re. Después, todo vuelve al absoluto, con la nota do. Sin la música, sin el verbo, sin la gran palabra, sería imposible la existencia maravillosa de los 7 cosmos. Do, re, mi, fa, sol, la, si, si, la, sol, fa, mi, re, do. Las 7 notas de la gran escala del verbo creador resuenan en todo lo creado, porque en el principio era el verbo. El primer orden de mundos está sabiamente gobernado por la única ley, por la gran ley. El segundo orden de mundos está gobernado por 3 leyes. El tercer orden de mundos está gobernado por 6 leyes. El cuarto orden de mundos está gobernado por 12 leyes. El quinto orden de mundos está gobernado por 24 leyes. El sexto orden de mundos está gobernado por 48 leyes. El séptimo orden de mundos está gobernado por 96 leyes. Cuando se habla de la palabra, se habla también del sonido de la música, de los ritmos del fuego con sus 3 compás del Mahavan y del Chotavan, que sostienen al universo firme en su marcha. Los pseudo-ocultistas y pseudo-esoteristas solo mencionan al microcosmos y al macrocosmos,
solo citan 2 órdenes de mundos, cuando en realidad son 7 cosmos, 7 órdenes de mundos sostenidos por el verbo, por la música, por el fiat luminoso y espermático del primer instante. Cada uno de los 7 cosmos es fuera de toda duda un organismo viviente que respira, siente y vive. Desde el punto de vista esotérico, podemos asegurar que todo progreso hacia arriba es el resultado de un avance hacia abajo. No se puede subir sin bajar. Primero hay que bajar y luego subir. Si queremos conocer un cosmos, debemos primero conocer los 2 adjuntos, el que está encima y el que está debajo, porque ambos determinan todas las circunstancias y fenómenos vitales del cosmos que queremos estudiar, conocer. Ejemplo, en esta época en que los científicos luchan por la conquista del espacio, se hacen tremendos avances, desafortunadamente pequeño, en el mundo atómico. La creación de los 7 cosmos solo fue posible mediante el verbo, mediante la palabra, mediante la música. Nuestros estudiantes gnósticos no deben olvidar jamás lo que son las 3 fuerzas llamadas Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estas 3 fuerzas constituyen la sagrada Triamasikabno. Esta es la sagrada afirmación, la sagrada negación, la sagrada reconciliación, el santo Dios, el santo firme, el santo inmortal. En la electricidad, estos son los 3 polos: positivo, negativo, neutro. Sin el concurso de estos 3 polos, resulta imposible toda la creación. En ciencia esotérica gnóstica, las 3 fuerzas independientes tienen los siguientes nombres: Sur o Theos, Sur Skiros, Sur Athanatos. Fuerza impulsora, afirmativa, positiva. Fuerza negativa, fuerza de negación, fuerza de resistencia. Fuerza reconciliadora, fuerza libradora, fuerza neutralizadora. Estas 3 fuerzas en el rayo de la creación parecen 3 voluntades, 3 conciencias, 3 unidades. Cada una de estas 3 fuerzas contiene en sí misma todas las posibilidades de las 3. Empero, en su punto de conjunción, cada una de ellas manifiesta solamente su principio, el positivo, el negativo o el neutro. Es interesantísimo ver las 3 fuerzas en acción. Ellas se separan, se alejan y luego se reencuentran para formar nuevas trinidades que originan mundos, nuevas creaciones. En el absoluto, las 3 fuerzas son el logos único, el ejército de la voz, dentro de la unidad de la vida, libre en su movimiento. El proceso creador de la sagrada Triamasikabno cósmica común se inició con el connubio sexual de la palabra, porque en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. De acuerdo con la sagrada ley de Ektaparaparshinok, la ley del 7, se establecieron 7 templos en el caos para la construcción de este sistema solar. De acuerdo con la sagrada ley del Triamasikabno, la ley del 3, los Elohim se dividieron en 3 grupos:
dentro de todo templo para cantar de acuerdo con la liturgia del fuego. El trabajo de hacer fecunda la Prakriti, es decir, el caos, a la madre cósmica, el gran vientre, es obra siempre del muy sagrado Teomerx Malogos, la tercera fuerza. Dentro de cada templo se organizaron los tres grupos, así: primero un sacerdote, segundo una sacerdotisa, tercero un grupo neutro de Elohim. Si tenemos en cuenta que los Elohim son andróginos, entonces es claro que tuvieron que polarizarse a voluntad en forma masculina, femenina y neutra, de acuerdo con la sagrada Trianmasikadno, cósmica común. El sacerdote y la sacerdotisa ante el altar, y en la planta baja del templo, el coro andrógino de los Elohim. Los rituales del fuego fueron cantados, y el connubio sexual de la palabra hizo fecunda el gran vientre del caos, y nació el universo. Los ángeles crean con el poder de la palabra. La laringe es el útero donde se gesta la palabra. Nosotros debemos despertar conciencia en la palabra, en la laringe creadora, para que un día pueda también pronunciar el fiat luminoso y espermático del primer instante. La conciencia duerme en nuestra laringe. Somos inconscientes con la palabra. Necesitamos hacernos plenamente conscientes de la palabra. Dicen que el silencio es oro. Nosotros decimos que existen silencios criminosos. Es tan malo hablar cuando se debe callar, como callar cuando se debe hablar. Hay veces que hablar es un delito. Hay veces que callar es también otro delito. Semejantes a una bella flor, llena de colorido, pero falta de aroma, son las palabras hermosas, pero estériles, de quien no obra de acuerdo con lo que dice. Pero semejantes a una bella flor, llena de colorido y llena de aroma, son las palabras hermosas y fecundas de quien obra de acuerdo con lo que dice. Es urgente terminar con la mecanicidad de la palabra. Es necesario hablar con precisión, en forma consciente y oportuna. Necesitamos hacer conciencia del verbo. Hay responsabilidad en las palabras y juzgar con el verbo es un sacrilegio. Nadie tiene derecho a juzgar a nadie. Es absurdo calumniar al prójimo. Es estúpido murmurar de la vida ajena. Las palabras criminosas caen sobre nosotros tarde o temprano, como un rayo de venganza. Las palabras calumniosas, infames, siempre retornan a quien la pronunció, convertidas en piedras que hieren. En otros tiempos, cuando todavía los seres humanos no estaban tan mecanizados con esta falsa civilización, los vaqueros llevaban el ganado al establo, cantando en forma deliciosa y sencillamente natural. El toro, la vaca, el ternerillo se conmueven con la música, corresponden al signo zodiacal de Taurus, la constelación del verbo de la música. En la gran alegoría puránica, la tierra perseguida por Prithu huye transformándose en vaca y refugiándose en Brahma. Pero este Brahma es la primera persona de la Trimurti Hindustán. Bhakt, la vaca, es la segunda, y Virat, el varón divino, el ternerillo, el Kabir, el Logos, es la tercera persona.
Brahma es el padre, la vaca es la madre divina, el caos. El ternerillo es el Kabir, el logos. Padre, madre, hijo, esa es la Trimurti puránica. El padre es sabiduría, la madre es amor, el hijo es el logos, el verbo. La vaca astral de 5 patas que físicamente cree ver el coronel Olcott frente al maravilloso hipogeo de Carly, vaca extraña y misteriosa que ve cierto joven minero en los Andes, como exótica guardiana de aquellos tesoros que buscaban los mineros de su ranchería. Representa a la Madre Divina, Rea, Cíbeles, desarrollada totalmente en el hombre verdadero, en el maestro autorrealizado. Gautama, el Buda, o Gotama, significa literalmente el conductor de la vaca. Todo boyero, todo conductor de la vaca puede usar el fuego jaino de la vaca para entrar en las tierras, palacios, templos y ciudades de jinas. Con el poder de la Madre Divina podemos visitar el Agartha, las ciudades jinas del mundo subterráneo. Taurus nos invita a la reflexión. Recordemos que Mercurio se robó las vacas del sol. Taurus gobierna la laringe creadora. Es urgente que el Kundalini florezca en nuestros labios fecundos, hecho verbo. Solo así podemos usar el fuego jaino para entrar en el reino de los jinas. En esta época de Taurus debemos llevar luz a nuestra laringe creadora con el propósito de prepararla para el advenimiento del fuego. Siéntese el discípulo en un cómodo sillón. Cierre los ojos físicos para que nada de este mundo vano y necio lo distraiga. Vacíe la mente. Arroje de su mente toda clase de pensamientos, deseos, preocupaciones, etc. Imagine ahora que la luz acumulada durante Aries en su cáliz, en su cabeza, pasa con Taurus a la laringe creadora. Cante el devoto el mantra Aum. Abra bien la boca con la A. Imagine que la luz desciende de la cabeza a la laringe. Vocalice la U, imaginando vivamente que la luz inunda la garganta. Se debe redondear bien la boca para cantar la U. La última letra es la M, cerrando los labios, expeliendo o arrojando el aliento con fuerza, como eliminando las escorias de la garganta. Este trabajo se hace cantando 4 veces el poderoso mantra Aum. En la glándula tiroides, que secreta el yodo biológico, se encuentra el centro magnético del oído mágico. Con las prácticas de Taurus se desarrolla el oído mágico, el poder de escuchar las sinfonías cósmicas, la música de las esferas, los ritmos del fuego que sostienen a los 7 cosmos de acuerdo con la ley de las octavas. La glándula tiroides está situada en el cuello, en la laringe creadora. La glándula tiroides está gobernada por Venus y las paratiroides están gobernadas por Marte. Taurus es casa de Venus. La piedra de Taurus es el ágata. El metal de este signo es el cobre. En la práctica, hemos podido evidenciar que los taurinos no deben casarse con personas de Acuario, porque fracasan inevitablemente debido a la incompatibilidad de caracteres. El signo de Taurus es fijo,
de tierra, tiende a la estabilidad y como el signo de Acuario es aéreo, móvil, revolucionario. Es claro que resultan incompatibles. Los taurinos son como el buey, mansos y trabajadores, pero cuando se enfurecen son terribles como el toro. Los taurinos pasan en su vida por grandes decepciones amorosas. Son reservados, conservadores, siguen paso a paso, como el buey, por el camino trazado. Los taurinos son muy sensibles. La ira de los taurinos es de lento crecimiento y suele culminar en fuertes estallidos volcánicos. El tipo mediocre de Taurus suele ser muy egoísta, glotón, pendenciero, pasional, iracundo y orgulloso. El tipo superior de Taurus está lleno de amor. Ama la música clásica, la sabiduría, trabaja con alegría por la humanidad. Es muy inteligente, comprensivo, fiel, sincero en la amistad, buen padre, buena madre, buen amigo, buen hermano, buen ciudadano, etc. La grandeza mística del mitraico toro, no comprendida por la gente superficial de esta época tenebrosa del siglo XX, degeneró más tarde en el culto al becerro de oro. La vaca sagrada simboliza a Isis, la Madre Divina, y su becerro o ternerillo representa a Mercurio, el mensajero de los dioses, el Kabir, el Logos. En el signo del toro se incluyen esotéricamente las Pléyades, las cabrillas o vacas celestes. Estas últimas parecen 7, pero en realidad son más de 2000, con sus nebulosas mayas, su estrella principal, Alcione, y sus compañeras, Atlas, Taiged, etc. En torno del ojo rojizo del toro o Aldebarán, el único que con Antares, corazón del escorpión, puede competir en coloración con Marte, se agrupan en forma extraordinaria y maravillosa las telescópicas Híadas, otra vacada celeste. Tras el toro viene el gigantesco Orión. Por encima y hacia el norte de la constelación del Toro existe este grupo celeste, simbólico del rey Cefeo, Céfiro o Cefiro, de la reina Casiopea, del libertador Perseo, con la cabeza de la medusa entre sus manos, y la Andrómeda, la liberada, mientras que delante ha salido la ballena rodeada de Piscis y Acuario. El panorama de Taurus y sus regiones siderales vecinas es realmente asombroso. Hasta aquí el texto. En nuestro próximo video entregaremos las prácticas para el signo de Taurus.